en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, y vamos a estar dando lectura del versículo 22 al versículo 26. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era... ¿Qué era el viento? Y Jesús estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Continúan con la historia, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué hicieron? Se turbaron. ¿Y qué dijeron? ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Me imagino que estando en el medio de la mar, a oscuras, de noche, nosotros también hubiésemos pensado de que veíamos un fantasma. ¿Amén? El ser humano está expuesto a muchos miedos. Y por esta razón, el Padre Celestial nos dice a cada uno de nosotros, sus hijos en general, y Él aseguró que sus hijos comprendieran que no debían temer. Y les voy a decir más, la Biblia dice más de 350 veces, anótelo por ahí, la frase no temas. No lo dice una vez, lo dice 350 veces la frase no temas. Quiere decir que es sumamente importante, ¿verdad? Cuando se repite tantas veces. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros, los seres humanos, es fácil, muy fácil temer. Hay un temor natural, y todos lo conocemos, que es por la prudencia. Por ejemplo, si yo no sé nadar, no voy a meterme en el mar o en una piscina. ¿Por qué? Porque puedo ahogarme. Es temor a la prudencia. No lo sé hacer, no lo hago. ¿Me está entendiendo, no? Pero existe el otro temor, el temor que nos paraliza. Miedo a un accidente. ¿Usted no tiene temor a un accidente? Sí. ¿A una enfermedad? Cada vez que nos toca ir al doctor decimos, ¡ay, nos mandó a sacar análisis de sangre, análisis de orina! ¿Cómo serán los resultados de eso? Porque hasta me pareció que la cara del doctor no era tan buena cuando me dijo que me fuera a sacar los análisis. Y ahí estamos pensando, ¿no? Puedo tener algo malo. Por ejemplo, nosotros las mujeres, si vamos a una mamografía, y a mí me pasó ahora hace poquito, fui a la mamografía y me llaman del hospital que tengo que ir y hacerme un ultrasound. Entonces uno lo primero que piensa, algo encontraron, porque si no, no le van a llamar de nuevo. Algo tuvieron que ver. Entonces, la mente siempre se va más allá. Siempre ve fantasmas, cosas irreales también. ¿Quién no le tiene miedo a un fracaso? También. Si usted empieza un negocio, tiene miedo a fracasar. Muchas veces, hasta en el matrimonio, uno tiene miedo a fracasar. O con los hijos tiene miedo a fracasar. ¿Quién no le tiene temor a un abandono? Los niños, ser abandonados por sus padres, temor. Quizás muchas mujeres, temor a que el esposo les abandone. Quizás muchos hombres tienen temor a que las esposas les abandonen. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros conocemos nuestros íntimos temores. Aquellos que no nos permiten mirar hacia adelante, sino que esos temores nos hacen mirar hacia el pasado, que trajo consecuencias y que trae consecuencias ahora en el presente. Y por eso tenemos temor, porque hemos vivido cosas en el pasado
que se apoderó el temor de nosotros y hay consecuencias ahora en este presente por el pasado. Y entonces entramos en temor. Ahora, todos los temores que hemos hablado son infundados por dos cosas. Una es por el enemigo de nuestra alma y la otra por nuestra falta de fe. Muy bien, un pastor estaba de vacaciones, este es un ejemplo, estaba de vacaciones en la casa de un granjero, que este granjero no era cristiano. Pero cierta mañana el granjero le pide al pastor que lo acompañe al gallinero. En una de las cuevas vio una gallina con un nido de polluelos, sacando sus cabecitas por debajo de las alas. «Tóquela, pastor», le dijo el granjero. El pastor puso su mano sobre la gallina y sintió que estaba fría. Y tenía una pequeña herida en su cabeza. Una comadreja le había chupado la sangre y la gallina no se movió por temor. Temor al animal, o sea, a la comadreja. ¿Por qué? Porque ella pensó que si se movía, la comadreja podía dañar ¿a quién? A los pollitos. El temor la paralizó y por el temor perdió la vida y sus pollitos quedaron desprotegidos. ¿Ven lo que hace el temor? Ahora, ¿qué produce temor? Vamos a ver. El temor hace a una persona indecisa, insegura, vergonzosa y estancada. Todo eso produce el temor. Las circunstancias adversas o las circunstancias contrarias, porque todos tenemos circunstancias adversas, ¿o no? Sí, todos tenemos. En algún momento de la vida, quizás algunos los estamos atravesando ahora, otros lo atravesaron el mes pasado, otros lo van a atravesar, pero en circunstancias de la vida todos tenemos momentos, circunstancias adversas. Ahora esas circunstancias adversas, aquello que está a nuestro alrededor, que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, nos hacen sobredimensionar los problemas, más grande de lo que realmente son. Cuando Jesús vio la angustia de los discípulos que se encontraban en la barca, los tranquilizó e inmediatamente Pedro, el impulsivo, porque así lo conocemos, reconoció la voz de Jesús, la voz del Maestro. Ahora, permítame decirle que existen dos tipos de agotamiento: el agotamiento físico y el agotamiento espiritual. Como por ejemplo en el caso de los discípulos. Los discípulos sentían angustia por la tormenta. Ahora yo me imagino, y no los critico a ellos tampoco, que si yo estoy en el medio del mar, con una tormenta, que las olas se levantan, con una barquita que con un soplido se desarma, ¿usted no tendría temor? Claro. O sea, ellos tenían temor a la tormenta. Pero lo que más les afectó a ellos no fue tanto el temor a la tormenta, fue la falsa posibilidad de encontrarse con un fantasma. Se angustiaron por algo que no era real. Ahora usted póngase a pensar en un momento en la situación que usted está viviendo, y si usted está atravesando por una circunstancia adversa, ¿está atemorizado por algo que no es real? ¿Lo está haciendo el problema mucho más grande de lo que realmente es? O sea que los discípulos en ese momento tenían un agotamiento espiritual. El miedo se manifestó dos veces. La primera antes de intentarlo y la segunda cuando ya tenía los pies sobre el agua. Ustedes se recuerdan de Pedro, se acuerdan de la situación. Muy bien. Mateo capítulo 14, versículo 30. Nos dice, creo que se frizó ahí, a ver si pueden. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Pedro se agotó. Tenía todas las fuerzas para empezar, pero no tuvo las fuerzas para terminar. De agotado que estaba. Necesitó un empujoncito adicional y pidió ayuda cuando sintió que se hundía. Ahora usted póngase a pensar un poquitito. Si Pedro esperaba a que el agua le llevara a la boca, no hubiese podido gritar. ¿Tenía que pedir ayuda antes? ¿Sí o no? Porque si el agua ya le llegaba acá, ¿cómo iba a gritar? Imposible. Pregunta, si sentimos angustia por alguna circunstancia y tenemos el agua hasta los tobillos, y no es el canto que cantamos, yo no quiero a los tobillos, ni quiero, no es eso. Si tenemos el agua hasta los tobillos, ¿usted cree que tenemos que esperar por ayuda? ¿O ya tenemos que clamar por ayuda? A veces no pedimos ayuda porque pensamos o creemos que hemos fracasado. Y no queremos decirle a los demás que hemos fracasado. Pero no necesito ayuda. Déjeme decirle algo importante. Fracasar en alguna cosa no es estar derrotado, es solo fallar un intento, y la verdadera derrota es nunca arriesgar nada. ¿Necesitamos nuevas fuerzas? Sí. Renovar las fuerzas es un proceso. No viene de la noche a la mañana. Es un proceso. Ahora, entre el temor que tenemos y la falta de paciencia, nos cuesta más renovar las fuerzas. Notemos que Jesús no tuvo una actitud protectora con Pedro. Analicemos el pasaje y pongámonos en el lugar de Pedro. Jesús no tuvo una actitud protectora con él. No lo tomó en sus brazos, ¿o sí? ¿Lo tomó en sus brazos? No. ¿Lo consintió? Ay, pobrecito, mi hijito querido, ven, no te preocupes que yo... Tampoco. Tampoco Jesús fue un líder agresivo que lo agarró de los cabellos y con un puntapié lo metió en el barco. Tampoco. Ninguna de las dos cosas. La actitud de Jesús fue que tomarlo de la mano y dejarlo caminar por sus propios medios, porque era la manera para aprender. Porque mire, si nosotros le acomodamos todo a nuestros hijos, nunca van a aprender nada. Usted límpiele siempre el cuarto y ellos no lo van a limpiar nunca. Pues si total ya lo tiene, ¿quién se lo hace? Usted hágale siempre la comida. Nunca le diga, ¿sabes qué, mijo? Ok, yo te hice la comida, recoge la mesa. Y nunca va a recoger la mesa. ¿O no? Usted no le dice, los botes de la basura, mañana pasa el basurero a la calle. Todos comemos en esta casa, todos hacemos basura, ¿no? Nunca van a sacar los botes de la basura. Y entre los hermanos se pelean. Ay, yo ya lo hice la semana pasada, ahora le toca a él o le toca a ella. Porque así son. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús fue a tomar a Pedro de la mano y lo dejó que caminara por sus propios medios, de nuevo, hasta la barca. Era para que Pedro tomara la decisión de renovar sus fuerzas. Jesús veía a Pedro hundiéndose. El Señor ve todas las cosas. Él nos mira a nosotros y Él sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que tú necesitas, lo que el otro necesita. Él sabe todo. Pero como nos dio el libre albedrío de escoger, y nos dio su palabra y nos dio sus promesas, Él está esperando que nosotros actuemos por nuestra propia cuenta. Entonces Jesús veía que Pedro se estaba hundiendo, pero también veía los elementos que influían. ¿Y qué era? El viento y la marea que no cesaba.
A Jesús no se le escapa ningún detalle. Él está en todos los mínimos detalles de nuestra vida. Todas las cosas adversas serán utilizadas para llevarnos a nosotros a un nivel mejor. Yo no sé por qué estás atravesando, qué situación difícil. Y esto no lo digo yo, porque es para usted y es para mí. El Señor nos promete que en una situación difícil que estamos atravesando es para llevarnos a un nivel mejor. Y escuche lo que promete nuestro Padre Celestial, porque hay ciertos versículos que nosotros tendríamos que saberlos de memoria. Porque en situaciones difíciles, cuando nosotros los repetimos, eso nos ayuda a nosotros a abrir nuestros ojos, recobrar las fuerzas y seguir adelante y no hundirnos cada vez más en la situación que nosotros estamos viviendo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Este no es un versículo para aprenderlo de memoria? Y que en momentos difíciles podamos repetir: no temo porque Dios está conmigo, no desmayo porque Él es mi Dios, que me esfuerza y que también me ayuda y siempre me sustentará con la diestra de su justicia. Entonces, cuando el enemigo quiere venir para arrasar con ese temor, cuando el enemigo dice: mira, tú dijiste que tienes un Dios poderoso, tú dijiste que Dios siempre iba a estar contigo, mira la situación en la que estás, mira cómo te estás hundiendo, para ti no hay solución. Entonces, en vez de levantar las antenas y prestarle atención y formar nidos en nuestra cabeza con todas esas mentiras del enemigo, tenemos que parar y decir: un momentito, yo no temo, porque Dios está conmigo, Él me lo prometió. Yo no desmayo, porque Él me dijo que era mi Dios, que me esfuerza y que me ayuda y que siempre me va a sustentar. Así que temor, en el nombre de Jesús, te vas de mi vida, te vas de mi familia, te vas de mi casa, te vas de mi situación, porque esta es una situación momentánea solamente para llevarme a un nivel mayor. Ustedes vieron que los automóviles que corren alrededor de una pista tienen un motor poderoso, ¿no es cierto? Una transmisión muy fuerte, pero solo están dando vueltas alrededor de una pista y nunca avanzan. Así hay muchas personas en la vida cristiana que tienen un gran potencial, tienen un gran llamado. Dios tiene algo grande para sus vidas, pero solo dan vueltas. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Cuántas vueltas dieron en el desierto? ¿Tenían potencial? Sí. ¿Dios los había sacado de la esclavitud? Claro que sí, con mano fuerte, brazo extendido. Hizo todo Dios para que ellos entendieran que el Dios en el cual ellos creían era un Dios que les amaba y que los quería llevar a una tierra prometida, a una tierra mejor, que no tenían que ya vivir en la esclavitud. Pero ellos prefirieron, como esos automóviles, dar vuelta y vuelta y vuelta, quejándose porque no tenían pepino, porque no tenían cebolla, porque no tenían ajo. Cuando tenían los ajos, los pepinos y las cebollas no los querían. Estaban hartos porque no querían ser esclavos. Ahora salen de la esclavitud y se quejan porque miran el pasado, en vez de mirar hacia adelante, hacia la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Se acordaban del pasado, de las cebollas y de los pepinos. Miren cómo somos nosotros los seres humanos. Tremendos, tremendos. Dios está diciendo a estas personas que dan vuelta y vuelta y vuelta, que empiecen a romper las rutinas. Hermana, escucha bien. No hay futuro en el pasado. Por eso es pasado, no hay futuro. Tu futuro empieza cuando tú comienzas a avanzar. Cuando tú te levantas en el nombre de Jesús en fe
y di, ahora yo me voy a armar con la armadura de Dios, me voy a levantar, voy a servir al Señor, le voy a creer a todas sus promesas y yo quiero aumentar mi fe. Una de las cosas que la Biblia siempre nos enseña a nosotros que no debemos de detenernos, ¿verdad? No te detengas. Salmo capítulo 92, versículo 10. Dice, pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, porque seré ungido con aceite fresco. Ahora, encontramos una gran enseñanza en este animal. Es un ejemplo que tenemos registrado en el manual de instrucciones. Y fíjense en que todos los animales y todos los insectos que están registrados en la palabra de Dios tienen una enseñanza para nuestra vida. No están ahí por casualidad, no están ahí porque a Dios se le antojó escoger cualquier animal. No, tiene una enseñanza para cada una de nosotros. Y yo le voy a decir cuáles son las características del búfalo y por qué está registrado en la palabra de Dios y por qué es de ejemplo para nosotras también. El búfalo saca fuerzas cuando se siente acorralado. Escucha, compara tu vida. Yo comparo la mía. Tú sacas fuerzas cuando te sientes acorralado, estás todo achicopalada en un rincón. Y el enemigo está viendo que ni te mueves ni haces nada. ¿Por qué? Porque estás llena de temor. Su mayor energía se despliega cuando está en problemas. ¡Wow! ¡Qué enseñanza!, ¿no? No tengo fuerza por el temor, porque el temor me quitó todas las fuerzas. Pero si yo aprendo del búfalo, ahora tengo energía. Más problemas tengo, más energías tengo. Es el enemigo número 1 de los leones. Pregunta, ¿somos enemigas número 1 del león? Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar. Él ve en nosotras que somos una enemiga de él, así como el búfalo. Y el único que puede darle pelea es el búfalo al león. Interesante. ¿Por qué? Porque el búfalo tiene mucha fuerza. Y si nosotros nos fortalecemos en el Señor, vamos a tener fuerza para luchar también en contra del enemigo, en el nombre de Jesús. Ahora, si el búfalo no encuentra comida, puede recorrer kilómetros nadando. ¿Usted piensa que un animal como ese, que pesa 1.500 libras, recorre kilómetros nadando? Yo lo primero que pensaría que cuando entra en el agua se hunde, ¿o no? Por el peso. Sin embargo, no es así. Ahora, no tiene aletas, como los pescados. Sin embargo, puede recorrer kilómetros nadando si no encuentra comida. Ahora, la comparación es, si yo no encuentro el alimento de Dios para mí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo dejo estar? ¿O me preocupo en robarle tiempo a mi sueño para buscar las perlas preciosas que se encuentran en su palabra? O a la hora de la comida, mientras estoy ahí comiendo, trato de leer algún versículo bíblico. Y usted me dice, ay, sí, pastora, pero mire, si yo leo algún versículo bíblico, a mí me gusta estudiar. Y gloria a Dios por eso que le gusta estudiar. Pero a veces no va a encontrar el tiempo para sentarse con un lápiz, un papel, diccionario, etcétera, etcétera, y la Biblia. Yo saqué algo en mi propia vida. Yo les dije a ustedes que tengo la Biblia en el teléfono. Cuando yo voy al doctor, en vez de estar mirando la cara de los que sufren, porque voy a salir con cara de sufrimiento yo también,
me pongo a leer la Biblia. Ahora usted me dice, bueno, pero ahí la está leyendo nada más. Sí, la estoy leyendo, pero mi subconsciente la va reteniendo. Y si encuentro una palabra que en ese momento no la puedo buscar, porque no tengo el diccionario, tengo papel, tengo lápiz, sí, en la cartera, pero no tengo el diccionario, o no puedo navegar en el internet para ver qué significa, ¿saben qué hago? Esa palabra yo me la anoto en notas. Cuando voy a mi casa, abro notas, tengo ahí la palabra porque no me la olvidé. ¿En qué libro la encontré? ¿En qué capítulo lo encontré? ¿Y en qué versículo lo encontré? Y me preocupo en buscar el significado de dicha palabra. Si hay cosas que resaltan y me llaman la atención, hago exactamente lo mismo. Estábamos hablando el otro día, o yo lo dije el domingo específicamente, que Mical criticó a David porque él danzaba y ella le dijo, qué deshonra para el rey lo que estaba haciendo. Dice la Biblia que nunca más, o que Mical nunca pudo tener hijos. ¿Sí o no? Okay. Pero yo leyendo la Biblia encuentro que Mical tuvo hijos. Y usted dice, ¿cómo la Biblia se contradice entre sí? No. Se lo voy a dar de tarea para que usted lo busque, porque yo ya lo busqué. Porque no me quedé conforme, porque dije, ¿cómo? Si la Biblia no se contradice, y acá me está diciendo que no tuvo hijos, ¿cómo acá me viene a decir ahora que tuvo hijos? ¿De dónde salieron estos hijos? Lo primero que mi mente humana pensó fue, habrá tenido otro esposo aparte de David, y a lo mejor con el otro sí tuvo hijos. Pero la Biblia dice que nunca tuvo hijos, y la palabra nunca quiere decir nunca. ¿O no? ¿O quiere decir si tienes otro esposo vas a tener hijos? No, nunca. Entonces yo lo busqué. Y yo se lo voy a dejar a usted de tarea para que lo busque también. Muy bien. Entonces dijimos, estábamos hablando del búfalo. Mire, cuando tiene hambre, el búfalo no mide riesgos para encontrar el alimento. En Asia, ¿sabe cómo se le conoce al búfalo? Como el tractor del oriente. ¿Por qué? Porque puede cargar grandes cantidades de peso y es difícil que pare. Esto me hizo acordar cuando el Señor me dice a mí que no nos manda más carga que la que podemos soportar. El Señor nos dice, no te mando más carga de la que puedes soportar. La carga que estás teniendo es porque la puedes llevar. Sin embargo, yo personalmente le he dicho al Señor, Señor, ¿tú crees que mis espaldas son tan anchas porque cada vez tengo más cargas? Porque para mí yo no las puedo soportar. Pero el Señor otra vez me vuelve a decir que no me manda más carga de las que yo puedo soportar. Quiere decir que entonces este búfalo sí puede soportar grandes cantidades de peso y es difícil que pare, continúa con el peso también. ¿Y cuántas veces nosotros nos estancamos porque estamos con un problema, con otro problema, con otro problema? Qué pesado que es, ¿verdad? Y ahí nos quedamos estancadas. Ahora, esta característica me llamó la atención y le voy a decir por qué. Porque no son como los burros que empecinados nadie los hace caminar. ¿Qué hace el burro? Compare el burro y compare el búfalo ahora. ¿Qué hace el burro? Se para, se empaca. Por eso le decimos a los niños, no te empaques como el burro, ¿verdad? Cuando se pone ahí y no quiere, y no quiere, y no quiere, y no se quiere bañar o no se quiere ir a dormir, decimos, no te empaques como el burro. Pero allá hay un dicho. Quiere decir que el burro sí se empaca, no tiene ganas de caminar y no camina. Sin embargo, el búfalo sigue caminando a pesar del peso. Eso es una enseñanza muy grande para mí.
Al búfalo no le gusta detenerse, por eso le ponen un yugo que lo obliga a parar. Fíjense en ustedes. Porque siempre anda ahí. Entonces ahora le tienen que poner un yugo para que pare. Tomemos este ejemplo para que nuestra energía venga como consecuencia de seguir trabajando. ¡Ay, qué cansada estoy! ¿No dice usted eso? Todo el día trabajé, estoy de cansada. Si queremos renovar nuestras fuerzas emocionales, no paremos, porque las fuerzas físicas requieren descanso, pero no las emocionales. También necesitamos nosotros apoyo incondicional. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es otra promesa. ¿No tendríamos que saber este versículo de memoria tan cortito que es? Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús nunca dejó que Pedro tragara agua. No tuvo que resucitarlo, solo lo tomó de la mano y lo auxilió. Recordemos nuestros temores y desechémoslos, enfrentemos el miedo y digámoslo en la cara, que no nos asusta porque Jesús está con nosotras. ¿Qué hay detrás de las palabras del Señor cuando dice no temáis? ¿Qué entienden ustedes? A ver, no quiero que se me duerman, que estén despiertas y atentas. ¿Qué es lo que entienden ustedes cuando el Señor dice no temáis? ¿Qué cosa? Que Dios te va a ayudar en el problema. Sí. A ver, ¿qué más entienden ustedes? El Señor te dice no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. La hermana dijo que Dios le va a ayudar en el problema. El versículo dijo, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ¿qué otra cosa más entendemos? No tener miedo para nada porque el Señor está siempre con nosotros. Pero ¿aplicamos eso a nuestra vida? El no tener tiempo para nada, temor para nada. Ok. A ver, entonces, ¿otra más? ¿Un poquito más fuerte? Porque es tu protector. Ok. Pero yo estoy pensando en momentos de temor. En temor a una enfermedad, en temor a un accidente, en temor por nuestros hijos. ¿Pensamos realmente eso que estamos diciendo? ¿Cuáles son las palabras del Señor cuando dice no temáis? Porque entonces, ¿por qué asoma el temor a nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el Señor con las palabras no temáis? ¿Qué cosa? ¿Perdón? Confiar en mí, sí, está bien. Pero mira, el Señor está diciendo algo práctico, algo sencillo, y yo se los voy a decir. Detrás de las palabras del Señor Jesús cuando dice no temáis, Él nos está diciendo a cada una de nosotras que no hay una razón verdadera para que tengamos temor. No hay una razón verdadera para que tengamos temor. Aunque tengamos temor, ¿usted cree que el problema se va a solucionar? ¿El temor no soluciona el problema? ¿El temor no soluciona la enfermedad? ¿El temor no soluciona el accidente? No, al contrario, si usted sale a la calle con temor va a ser peor. Estando ahora en Argentina dicen que, de acá se dice que se roba mucho, que hay que tener cuidado, etcétera, etcétera. Donde vive mi prima no es uno de los barrios del centro, entonces suceden cosas también. Y yo le comenté a mi prima, mira, dicen esto y esto y esto, ¿es verdad? Me dice, a mí nunca me robaron. Yo no salgo a la calle con temor, así me dijo.
Yo salgo a la calle y ni pienso que me van a robar. Pero a mi hermana sí piensa todo el tiempo que le van a robar y sale a la calle y le roban. Todas las veces que sale a la calle le roban. Porque ella va predispuesta a que le roben. El Señor dijo, yo soy, dice el Señor, una realidad más grande que esa situación pasajera. Porque mira, ¿a quién le gusta estar enfermo aquí en la tierra? A nadie. Porque sabemos que cuando vamos al cielo no va a haber ni enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni nada. Pero ¿a quién le gusta que le den un diagnóstico que no esperamos? A ninguna. ¿A quién le gusta sufrir? A ninguna. ¿A quién le gusta atravesar por quimioterapia y etcétera, etcétera? A ninguna. Ahora, ¿atravesamos por esas situaciones? Sí. Sí las atravesamos. El temor no las cura. Lo que yo tengo que hacer es fortalecerme en el Señor y pedirle al Señor que me ayude a sobrepasar esta situación difícil. Que me ayude a calmar el dolor. ¿Y saben cuál es mi esperanza? Que cuando yo esté arriba en su presencia, ni voy a tener enfermedad, ni voy a llorar más. Y esta es una situación pasajera, pero ahí vamos a estar por la eternidad. Entonces hay que mentalizarnos, no es fácil aceptar esto, yo no le estoy diciendo a ustedes que es fácil, pero yo me tengo que mentalizar de esa manera. Señor, ayúdame a aceptar tu palabra y a creerla, porque si tú me dices que no tengo que tener temor, por algo me lo estás diciendo que no tengo que tener temor. Entonces aumenta mi fe para que yo no tenga ese temor, para que yo pueda ver hacia adelante, que tú me estás llevando a mí a la tierra prometida, que tú me estás llevando a mí a un mejor lugar. Ayúdame a ver ese panorama, ayúdame a ver, Señor, esa meta, ayúdame a ver ese blanco, ayúdame a ver ese target, ayúdame a verlo. El Señor dice, yo estoy de tu lado, y si yo estoy a favor tuyo, ¿quién te va a derrotar? Cuando el Señor se apareció a los discípulos en el barco, en el medio de la tormenta, ¿qué fue lo primero que le dijo el Señor? ¿Qué fue? Exacto. ¿Acaso Él los había visto que tenían cara de miedo? ¿Él había visto a los discípulos que tenían cara de miedo? ¿Los había visto a los discípulos? Acuérdense que Jesús estaba en una barca, los discípulos en otra. ¿Los había visto? No, pero conocía cómo somos nosotros los humanos. Y entonces lo primero que Él le dice, no tengas miedo, yo soy. No es un fantasma, yo soy. Hay una historia verídica de un hombre en los Estados Unidos que había tenido un accidente en el cual quedó en muletas. ¿Muletas? Sí, ¿no? ¿Entienden todos? Un día había una campaña de salvación y milagros, y cuando el predicador llamó a los enfermos que querían ser sanados, que pasaran al frente, este hombre pasó. El predicador le dice, hoy Dios va a hacer que salgas caminando de este lugar sin muletas. ¡Wow! Esa era la noticia que yo estaba esperando, ¿verdad? ¿Usted no? El enfermo responde, un momento, yo no vine para que me sane las piernas, yo vine por un dolor de cabeza que tengo. El predicador le dijo, ¿pero cómo? ¿No quiere ser sano de las piernas? El enfermo le dijo, no, porque entonces me quitarían la pensión que me dan y me tocaría trabajar. Así hay mucha gente que no quiere soltar las muletas.
Suelta las muletas y empieza a saltar y haz algo para tu Dios. No seas perezosa, dile a tu vecina, suelta las muletas. Dile, suelta las muletas, díganse en una a otra, suelta las muletas. Ustedes díganme a mí también, suelta las muletas. Exacto. No permitas que el temor o el fracaso, o el temor al hombre, o el temor al que dirán. No permitas que el temor marque tu destino. Fuimos llamados para conquistar y fuimos llamados para avanzar. ¿O acaso no cantamos, Dios no nos trajo hasta aquí para mirar atrás? Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. El temor nos pone lazo, el temor nos ata a que no avancemos hacia la conquista. ¿Cuántas personas tienen guardados los dones de Dios en la gaveta? ¿Cuántas? ¿Alrededor del mundo? Miles. Millones, podríamos decir. Personas que tienen el don de intercesión, tienen el don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de orar por los enfermos y los enfermos muriéndose porque no se atreven a orar por ellos. En un cierto lugar de trabajo, cuando los empleados entraron a la empresa, encontraron en la recepción un enorme letrero que decía: murió la persona que impedía tu crecimiento. ¿Qué está pensando su mente? ¿Quién será? Murió la persona que impedía tu crecimiento. Todos quedaron sorprendidos, así como estamos sorprendidas nosotras también. Y a la vez curiosos por la pérdida de un compañero. ¿Quién será el que murió? ¿Quién será el que murió? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es el que murió? Si usted se encuentra en un lugar donde trabajo y le dicen, murió la persona que impedía tu crecimiento, usted se preguntará, ¿quién será? ¿Cuál de mis compañeros será? Si usted viene aquí en la iglesia y encuentra un cartel que le dice, murió la persona que impedía tu crecimiento, ¿qué va a decir? ¡Ah! Se murió el pastor. Se murió la pastora. Se murió fulanito. Se murió fulanita. Ay, pero ¿por qué se habrá muerto? Impedía mi crecimiento para colmo. ¿Quién murió?, se preguntaban unos a otros. ¿Y ustedes no creen que aquí en la iglesia sería lo mismo? ¿Quién fue el que murió? ¿Quién? ¿Quién estaba impidiendo mi progreso? Se preguntaban unos a otros. Nosotros nos preguntaríamos lo mismo. En otro cartel decía, el velorio es en el área de deportes. Entonces ahora murió la persona que impedía mi crecimiento y el velorio o el servicio recordatorio le está oficiado en el área de deportes. La agitación de los empleados era tan grande que llamaron a seguridad para organizar una fila, para acercarse al ataúd. La excitación aumentaba, uno a uno los empleados se aproximaban y miraban el difunto. ¿Quiere acercarse y mirar quién murió? Tenía que haber puesto un ataúd aquí. Pero lo tengo ahí. No lo traje aquí, pero lo tengo ahí. Tragaban saliva cada uno de los que se acercaban al ataúd. Y atónitos se quedaban unos minutos en el más absoluto silencio. Y ustedes están diciendo, de una vez diga quién es el que se murió. Como si les hubiera tocado lo más profundo de su ser. En el fondo del ataúd había, ¿se los muestro?
No quieren ir a la casa sin ver. En el fondo del ataúd había un espejo. Y cada uno se veía a sí mismo. Había muerto el que impedía mi crecimiento. No ustedes, yo misma. Pero cada uno se veía a sí mismo, pero había un letrero. Solo, ¿qué dice ahí? ¿Perdón? Una vez. A ver, una sola. Dice, solo hay una persona capaz de limitar tu crecimiento. Solo hay una persona capaz de limitar tu crecimiento. ¿Quién es? Tú mismo. Yo misma. Yo misma. Ahora mirémonos nosotras en el espejo interior y digamos, yo soy la única persona responsable que puede perjudicar o edificar todo mi ser. Yo no sería así si mi esposo fuese diferente. Yo no sería así si hubiese nacido en otro hogar. Yo no hubiese sido así si no me hubiese criado en la calle. Soy así por culpa de mis hijos. Soy así por culpa de mi madre. Soy así por culpa de mi abuela que me crió. Yo soy la única persona responsable que puede perjudicar o edificar mi ser. Yo soy la única persona que decide y determina levantarse y avanzar con éxito. Yo decido, me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a hacer esto. O me puedo quedar acostada todo el día en la cama y no hacer nada. Yo soy la única persona o yo soy la única capaz de prepararme física, emocional y espiritualmente para llevar a cabo el propósito de Dios. Yo me tengo que preparar. Usted puede saber mucho. ¿Sabe cuándo me ayuda a mí lo que usted sabe? Cuando hablamos. Entonces me edifica. Pero cuando yo tengo que tomar decisiones que usted no está, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si yo no me preparo física, emocional y espiritualmente para llevar a cabo el propósito de Dios, ¿cómo lo voy a llevar a cabo si lo desconozco? La Biblia parece un libro obsoleto. ¿Usted entiende lo que es la palabra obsoleto? Fuera de moda, que ya no se utiliza. Así parece. No se le da la importancia porque vivimos en otra época. Vivimos en otras situaciones donde la tecnología está en avance. Pero déjeme decirle que el manual de instrucciones del fabricante no está obsoleto. Si yo quiero que esté obsoleto, entonces sí, pero si no, no. ¿Ustedes vieron que ahora están robando, ya hace rato que están robando, la identificación de nosotros, o no? Ayer apareció en el noticiero una señora que le hicieron cambiar o le pidieron dinero a cash por una cosa, pero después que eso no cubría, que necesitaba otra. La cuestión que le sacaron como $970. Y encima le robaron toda la identificación de ella. Y vamos por ese camino, ustedes lo vieron. Ahora, no solo el dinero cash roban, también las tarjetas. A mí me pasó algo curioso con una tarjeta de una tienda.
Hace muchos años atrás, nosotros veníamos todos los días aquí a la iglesia y no sé si fue acá en el estacionamiento de la iglesia que sucedió o cuando fuimos a comer y entonces en el estacionamiento del restaurante pudo haber sucedido también. Uno nunca tiene que dejar la cartera en el automóvil. Baje y baje con su cartera. Usted está aquí y yo veo que las hermanas dejan las carteras en los asientos y se van atrás a comer. No lo haga, porque esas puertas están abiertas. Usted no sabe quién entra, quién nos está vigilando, quién está mirando. Se dan cuenta que salen un grupo de personas y no sabemos si entran. Entonces llevemos nuestras pertenencias con nosotros. Ahora, yo no creo que dejamos el auto abierto y si no lo hemos dejado, la persona que robó mi cartera lo hizo con una excelencia porque no dañó el auto para nada. Pero todavía está el signo de pregunta. ¿Abrió el automóvil o nosotros por hablar lo dejamos abierto? No sabemos. La cuestión que desaparece la cartera. Con mi cartera se llevaron, bueno, el monedero que yo tenía con dinero cash y después tenía credit cards y tenía, en ese entonces, llevaba el Social Security conmigo que nunca más. Ya me lo aprendí de memoria y lo tengo guardado en mi casa. Nunca más. Y guárdelo en su casa, en una caja fuerte, en un lugar seguro. Porque también se lo pueden robar. Pero lo más cómico de esto, que yo me di cuenta y enseguida llamé a las compañías para reportar que se había perdido, que me habían robado la cartera y que me habían quitado los documentos. Pero no terminaba ahí, porque ellos tenían la dirección de mi casa. Eso era lo peor. Ahora, ¿quién iba a ir a la casa? Tuvimos que poner alarma en la casa. Fíjense en ustedes, por el robo de una cartera, todo el trastorno que trajo. Pusimos alarma en la casa, por las dudas. Pero resulta que me llegaban unos paquetes a mi casa de la tienda que me habían sacado la tarjeta. Y cuando yo lo voy a abrir, era un montón de cosas que ni eran mi medida. Yo digo, ¿para qué me mandan esto? Entonces, ¿qué hice? Agarro la caja, me voy a la tienda y le digo, yo ya reporté que mi tarjeta estaba perdida, pero sigo recibiendo cajas. Y cajas con artículos de ustedes, que yo ni quiero, ni los compré, ni son mi medida. Entonces me lo regresaban, y así. Y eso sucedió varias veces, pero yo digo, pero esto parece una broma ya, ¿no? ¿Quién me está haciendo esa broma? Lo primero que pensé. Entonces voy de nuevo a la tienda y le dije, digo, ¿ustedes tienen manera de investigar quién es la persona? Me dice, no, nombre y apellido directamente no, pero las personas que están comprando son de Long Beach. ¿Pero para qué me mandan a mí artículos a mi casa? Bueno, dice, porque esto es lo que hacen, y usted lo escuchó en las noticias también. Ellos hacen la compra, las mandan a las casas, y después tienen un espía, que van y sacan la caja y se la llevan ellos. Pero en mi caso no sucedía, porque las veces que llegaba la caja, nosotros estábamos en la casa. Y la agarrábamos antes que la agarraran ellos. Pero no sucede en todos los casos. Ustedes vieron en las noticias que hay las personas que están investigando a ver qué es y después van y sacan las cosas. Entonces, a lo que voy, tengan cuidado con lo que usted hace y cómo usted puede que también le extorsionen o roben las cosas. Yo soy la única persona que decide y determina levantarse y avanzar con éxito. Nuestra vida cambia cuando nosotros cambiamos, no cuando otro cambie. ¿Cómo hago yo entonces para romper el círculo del temor? Porque ahora ha sucedido eso
Yo tengo en mi cabeza que nunca voy a dejar más la cartera en el automóvil. Ni siquiera en la puerta de mi casa. Si estaciono el automóvil en el driveway, bajo la cartera. Porque no sé tampoco quién puede venir, quién puede ver. Entonces tenemos que mentalizarnos también nosotros. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos nosotros a mover? ¿Por qué? Porque yo aprendo de situaciones que a mí me suceden a no volverlas a cometer. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para romper el círculo del temor? Porque yo al principio tenía temor de que siempre me iban a agarrar las cosas del automóvil. Hasta que yo me mentalicé y empecé a bajar la cartera, entonces ahora ya no tengo el temor. También teníamos el temor, por eso pusimos la alarma de que alguien pudiera llegar hasta la casa. Si llegaron, no lo sé, pero nunca nos entraron a nosotros a robar. Y usted sabe los trastornos que trae todo eso, porque usted tiene que después ir a la policía, usted tiene que hacer el reporte, usted tiene que hacer un montón de cosas, y pedir de nuevo las tarjetas, cancelar esas tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en el tiempo donde nos roban a nosotros la identidad. Y yo estaba diciendo de que la Biblia parece un libro obsoleto. Sin embargo, en la palabra de Dios se nos dice a nosotros que ya el dinero no va a estar en funcionamiento. ¿Y cuándo fue escrita la Biblia? Miles de años atrás. Las tarjetas tampoco van a funcionar. ¿Qué es lo único que va a funcionar para que no nos roben la identidad? ¿Qué es? Lo que la Biblia llama chip. Es lo único. ¿Y por ahí estamos yendo o no? Por ese camino estamos yendo. Entonces, ¿la Biblia se escribió hace mucho tiempo atrás? ¿Es un libro fuera de moda? Claro, hay partes de la Biblia que a mí no me gustan y yo las quitaría, seguro. ¿O no? ¿Usted no? No, pero hay ciertas cosas que yo no... Por ejemplo, cuando dice que... cuando nos manda a perdonar a todos, aún a nuestros enemigos. ¿A usted le gusta esa parte? Sea sincera. No. Porque acá podemos decir sí porque estamos todas juntas. Pero ¿qué dice nuestro corazón? No. ¿No lo arrancaría esa página? Sí, yo la arrancaría con gusto, pero no puedo. No puedo. Ahora cuando dice, mujer, sujétese a su esposo, ¿a usted le gusta? Yo también la arrancaría. Y yo creo que ellos la arrancarían la parte donde dice, ama a tu esposa como a ti mismo, como Cristo amó a la iglesia. Qué responsabilidad que tiene el hombre, ¿eh? Tiene que dar su vida por su esposa. Yo quisiera ver cuántos ponen su vida ahora por su esposa. Si a la primera, si te he visto, no me acuerdo, que van a poner la vida. Entonces, para esas cosas, quizás no nos guste la Biblia. Pero no es un libro pasado de moda. Porque todo lo que está registrado ahí son las cosas que están aconteciendo. Están eliminando al ser humano y a Dios no le agrada eso. Porque están eliminando a su creación. Entonces todo se está moviendo y desarrollando de una manera que vamos a terminar donde la Biblia dice. Nos guste o no nos guste. Entonces vamos a ver rompiendo el círculo del temor. ¿Acaso Dios nos miente en sus promesas? ¿Por el pasado viviremos el resto de nuestra vida atada y sufriendo? Yo no sé cuál es el pasado que te ha tocado vivir y quizás sea muy triste. Y no estoy hablando de no tener comida o no tener zapatos. No estoy hablando de eso, aunque es triste. O quizás de no tener un hogar formado. Es triste. Pero yo creo que es mucho más triste cuando una mujer
una niña fue abusada. Ahora, esas marcas quedan en la vida de una persona. Quedan, destruyen. Pero ¿podemos vivir el resto de nuestras vidas atadas y sufriendo por eso que pasó en el pasado? ¿O tenemos que soltar el pasado por completo para encontrar felicidad? Y ahora sí viene lo que dije antes. ¿Perdonar a esa persona que nos abusó? No está fácil, ¿verdad? ¿Cómo usted perdonaría a una persona que le mata a su hijo? Con un arma. Y que no fue por accidente. ¿Cómo puede esa madre perdonar a ese esposo que descuartizó a su esposa para cocinarla en un pozole? Usted póngase a pensar. Hay cosas que Dios nos pide que nosotros no queremos poner en práctica. Usted crió una niña, la cuidó, se la entregó a un hombre pensando que la iba a respetar, que la iba a amar, y de la noche a la mañana la descuartiza. ¿Y para cocinarla en un pozole? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que viene a usted a su mente? Pues yo cuando vi la noticia lo primero que dije, ¡ay! Yo lo agarraría y lo cortaría en pedacitos. Porque mire, la muerte es lo más sencillo. Le dan una inyección, se muere y se acabó. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero acá no se trata de eso, tiene que sufrir en carne propia lo que hizo con otra persona. Porque devastó familias. Ese fue mi pensamiento. ¿Será el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios siempre es el perdón, ¿o no? Porque a su hijo también lo mataron. Y no fue una muerte muy sencilla. Y murió por la humanidad. ¿Y usted sería capaz de dar a su hijo por la humanidad? Ninguna de nosotras daremos nuestros hijos por la humanidad. Ninguna. Entonces tenemos que soltar el pasado por completo y avanzar a cumplir nuestros